No sé si ustedes han notado que el ser humano busca un sentido de pertenencia, busca un sentido de identidad. Eso es una cosa que todos buscamos. Nos gusta sentirnos parte de algo, nos gusta sentirnos parte de alguien, nos gusta sentir que pertenecemos a un grupo o algo, pero nos gusta sentirnos parte de, nos gusta sentirnos abrazados, aceptados. Eso es algo que busca el ser humano. Todos buscamos eso y lo buscamos en distintos lugares. Pero todos buscamos eso. Hay identidades que nos dan eso, identidades como lugares, como personas, como, pues aquí en la cultura, aquí en México puede ser un equipo de fútbol, puede ser un trabajo, no lo sé. Hay identidades alrededor del mundo y nosotros buscamos esas identidades. Vamos probando hasta que nos sentimos parte de alguna de esas, que puede ser por diferentes razones. Puede ser porque piensen como yo, puede ser porque me acepten, puede ser porque tengamos los mismos gustos, puede ser cualquier cosa. Todos buscamos eso, absolutamente todos buscamos eso. Y es parte de la naturaleza el sentirse parte de algo. Es bonito sentirse parte de algo, es bonito sentir que alguien te busca, es bonito sentir que alguien te quiere. Eso es algo, son sensaciones agradables. Obviamente, por el contrario, pues no se siente tan agradable cuando buscas a alguien y te dices, oh, yo no te quería ver, ¿qué haces aquí? Ese tipo de cosas, ¿no? Son cosas que buscamos evitar, porque pues no son agradables realmente. Entonces nos gusta buscar a dónde pertenecemos, un lugar en el que nos sintamos como en casa, aunque no, bueno, porque hay ocasiones, ¿no? Tristemente, que en casa no nos sentimos en casa. Y buscamos otro lugar en donde sí nos podamos sentir en casa, aunque no sea la casa. Ok, bueno. Entonces, cuando uno busca una identidad, uno empieza a descartar dónde sí, dónde no. Y a veces suele suceder, voy a volver al ejemplo del fútbol, porque yo creo que es el más gráfico. Hay mucha gente que encuentra el sentido de su vida en un equipo de fútbol, en un club. Incluso hay gente que da su vida por los equipos de fútbol. Más aquí en México y en países de aquí de Latinoamérica, el fútbol es algo básico de la sociedad y para mucha gente es parte de su identidad. Entonces, también usualmente cuando conocen a una persona, una de las primeras preguntas es ¿a qué equipo le vas? Y ya una persona, no, pues al Cruz Azul, al América, yo no le voy a ninguno de esos, y ya, ¿no? Uno como que empieza a asociar a la persona dependiendo del equipo al que le va. Eso es algo de la sociedad que se genera aquí por el nivel de importancia que tiene el fútbol aquí en México. Bueno, ahora, usualmente una persona elige un club de fútbol vuelvo a decir, por que te gustan los colores o porque te gusta la mascota del equipo o porque fuiste a esa universidad o cualquier razón es válida para elegir un club de fútbol. Por ejemplo, hablando de mí, yo al equipo que le voy, le empecé a ir de niño porque me gustaba el color de la playera y ya. Y me gustaba, siempre me gustó ese color. Entonces yo le empecé a ir a ese equipo y a los Tigres de la universidad. Bueno, pero eso no es lo importante. El asunto es que empieza a haber un descarte, ¿no? Inmediato. Pensando en mí, que me pongo de ejemplo, yo le empecé a ir a ese equipo porque me gustaba el color de la playera. No le fui a otro equipo porque no me gustaban los colores de las otras playeras. A mí me gustaba ese que usan ellos, que es como un ámbar, un amarillo ámbar. Me gustaba ese y por eso empecé a irle. Pero quizá alguien le empezó a ir porque le gustaba el color blanco del Pachuca, hablando de aquí, ¿no? O el amarillo del América o la combinación rojo-azul el que sea, ¿no? Puede ser eso. Puede ser que otra persona porque tenía un familiar que jugó ahí y tenía que apoyar por la familia, o le empezó a ir al equipo contrario por molestar al familiar. Hay razones miles y variadas para elegir, en este caso, un equipo de fútbol. O cualquier identidad, esto se aplica para absolutamente todo. Ok, entonces yo elijo un club, elijo una identidad, elijo un algo. Porque me identifico, porque me siento parte, porque me gusta, algo me gusta. Inmediatamente a la hora que yo soy parte de algo, voy a rechazar todo lo demás. Voy a rechazar los demás equipos. Entonces puede ser que, por ejemplo, el más grande rival, pues yo probablemente le tenga desprecio, probablemente me cause hacerle burla,
porque es el equipo rival y yo no puedo apoyar al equipo rival. Son cosas básicas de la vida. No puedo apoyar al equipo rival. Entonces tengo que burlarme de ellos o tengo que mostrar alguna clase de rechazo. Pero también existen algunos otros más equipos que a lo mejor no me generan ese rechazo y les tengo cierto aprecio porque pues a lo mejor mi hermano le va a ese equipo o porque siempre le va mal a ese equipo y cuando ganan pues órale, qué bueno que ganen. Entonces hay diferentes clases de rechazo, pero al final de cuentas es rechazo. Uno, lo elegimos y ese es el que nos identificamos, y los demás o nos burlamos, o los rechazamos, o los despreciamos, y algún otro somos medio empáticos, al final no concordamos, no es mi identidad, pero pues no tengo nada en contra de ellos, si les va bien pues qué bueno, si les va mal, pues ojalá les fuera bien. Bueno, eso más o menos refleja algo en la sociedad, que es precisamente el pertenecer a un grupo y el rechazo hacia los demás grupos que no son iguales a mí. Eso mismo pasó el día que el Señor Jesús fue crucificado. Cuando el Señor Jesús está pasando por el sacrificio, cuando está pasando por ese último día, vemos 4 grupos de personas, 4 diferentes tipos de reacciones frente al sacrificio del Señor Jesús. Y en eso es lo que vamos a meditar en esta tarde. Ahora, estamos en el capítulo 19 y vamos a empezar en los versículos 2 al 3. Rápidamente, como mencioné, en el capítulo 18 al final, ya en el versículo 39 y 40, mencionaba la semana pasada también que es aquí la primera ocasión donde vemos al Señor Jesús tomando el lugar del injusto y del pecador de manera muy clara y de manera muy gráfica, porque la gente prefiere liberar a Barrabás, a liberar al delincuente y encerrar al justo. Es aquí el primer momento gráfico completamente donde vemos al Señor Jesús tomando el lugar del injusto. Ok, entonces en el 19... En el 2, vamos a leer de 2 al 3 y nos vamos a brincar un poquito después. Aquí tenemos el primer grupo de personas, que es el siguiente. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Aquí tenemos el primer grupo de personas, que son los burladores, los que se burlan del Señor Jesús. Este es el primer grupo de personas. Y luego tenemos ese mismo grupo de personas en los versículos 23 al 24, que dice de la siguiente manera. Vamos a estar solamente en Juan 19. Versículo 23 y 24 dice de la siguiente manera. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados son este primer grupo de personas, los burladores, los que se burlan. El Señor Jesús está en la cruz, está sufriendo, está agonizando, y estos tienen el descaro de enfrente de la cruz ponerse a echar suertes, como si estuvieran jugando lotería, como si estuvieran echando una moneda. El Señor Jesús está ahí crucificado y estos tienen el descaro de estarse burlando de él. Aquí Juan no nos los dice, pero tenemos también a los que le decían, si a otro salvó, que se salve a sí mismo. A ver, bájate de la cruz, si dices ser el Hijo de Dios, bájate. Esos son los burladores. Mencionaba lo de los equipos, porque siempre hay uno del que te vas a burlar. Pues así pasa. Cuando estuvo el Señor Jesús ahí en la cruz, estaban ahí los que se burlaban. Los romanos, los soldados aprovecharon y lo golpearon y se dieron gusto por golpearlo, por hacerlo sufrir. Se estaban burlando de él. ¡Uy, el rey de los judíos! Se estaban burlando de él. Ese es el primer grupo que tenemos, los que se burlan. Y estos 4 grupos de personas los tenemos, los que vamos a hablar, los 3 más adelante, son los mismos que tenemos en la actualidad. Esos que se burlaban del Señor Jesús mientras estaba crucificado, los seguimos teniendo hoy en día. Y más aprovechando la ocasión del mes, que es el mes de junio, y que salen a hacer sus marchas,
siempre hacen mofa del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se mofan del Señor Jesús? ¿Por qué se mofan del sacrificio? ¿Por qué se mofan de María? ¿Por qué? Los burladores están aquí, están ahora. Esa gente que se burla del Señor Jesús está presente, sigue estando el día de hoy y es bien fácil identificarla. Los que se burlan, ay, el cristianito, ay, el aleluyito. Esos son los que se burlan. Solamente, en este caso vemos 4 actitudes frente al Señor Jesús y esta es la primera, los que se burlan. Ay, tú eres de esos de los que va a la iglesia. Ay, no. Y ahorita ya usan palabras más ofensivas. Que eres un homofóbico, que eres un lo que sea. Esos son los que se burlan. Y esos estuvieron ahí, presentes en el sacrificio del Señor Jesús. Qué lugar tan glorioso ver al Señor Jesús crucificado y estos aquí jugando, echando suertes, repartiéndose la ropa del Señor Jesús. Qué descaro el de ellos. Obviamente no les importaba, se estaban burlando. Ellos estaban rechazando claramente al Señor Jesús y su manera de rechazarlo era burlándose. Ese es un rechazo que existe y que muchas veces hemos sido parte de eso en la sociedad. Rechazamos algo y nos burlamos de eso. Así se burlaron del Señor Jesús. Así se burlan del Señor Jesús. Ese es su rechazo, burlarse. Ese es el primer grupo de personas que tenemos, los que se burlan. Vuelvo a decir, qué lugar tan glorioso haber estado ahí en la cruz viendo al Señor, sabiendo que Él está ahí clavado por mí, por mi pecado. ¿Cuánto hubieran dado los mismos apóstoles por haber estado en ese lugar? ¿Cuánto hubiéramos dado alguno de nosotros por ver al Señor Jesús en la cruz? Tarde o temprano llegamos a ese punto en el que lo vemos la cruz y vemos que Él está ahí por nuestro pecado. Pero en el lugar exacto, en el momento, haber estado ahí. Sin embargo, estos están ahí burlándose, están ahí jugando. ¡Qué descaro el de ellos! Claro, a ellos no les importaba, para ellos Jesús no era nadie. Más bien era un objeto de burla para ellos. No significaba nada. Para ellos el Señor Jesús no significaba nada que estuviera clavado en la cruz. No tenían respeto alguno, no tenían dolor por Él, no tenían empatía, que eso es algo que en general tenían los romanos, que eran gente muy sádica, eran gente muy mala, los líderes romanos y los soldados también. No es de extrañarse que ellos tengan esa actitud, porque realmente no lo conocen, porque realmente no saben. Y en la actualidad, vuelvo a decir, eso lo tenemos hoy en día. Esos que se burlan del Señor Jesús, hacen mofa, o hacen chistes. Es triste, pero esta es una de las 4 actitudes que se puede tener frente al Señor Jesús. Ahora, tenemos el segundo grupo, y eso lo encontramos en el versículo 6 al 7, y un poquito más adelante. 6 al 7 dice de la siguiente manera: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora vamos un poquito más adelante, en el versículo 15. En el versículo 15 dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Y versículo 18, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. El segundo grupo de personas que tenemos en esta ocasión son las personas que quieren eliminar al Señor Jesús o todo lo que tenga que ver con él. Y esos eran los líderes judíos, y los líderes judíos tenían pues mucha influencia, que lograron convencer al pueblo para que el pueblo clamara porque se crucificara al Señor Jesús. Entonces, aquí tenemos este segundo grupo. Este segundo grupo se diferencia del primero porque esos también rechazan al Señor Jesús, pero no lo hacen a través de burla, sino lo hacen a través de la búsqueda de eliminar todo lo que tenga que ver con él.
Entonces, este es un segundo tipo de rechazo. El primero es con rechazo a través de la burla, y este es rechazo a través de el deseo de quitar todo lo que tenga que ver con él. A nuestros días hemos de mencionar que este grupo sigue estando presente también. Así como los que se burlan, los que quieren borrar al Señor Jesús, está presente. Y tarde o temprano nos está alcanzando aquí en México. Todo lo que tenga que ver con cristianismo, todo lo que tenga que ver con Jesús, todo lo que tenga que ver con moral cristiana, hay que eliminarlo. Y eso era lo que querían hacer los sacerdotes y los líderes judíos: eliminar al Señor Jesús y desaparecer todo lo que tenga que ver. Tanto así que cuando resucita el Señor Jesús dicen, pues díganle que se lo robaron. Algo para que la gente no crea que verdaderamente Él es. Entonces, la segunda manera en que la gente rechaza a Jesús es buscando eliminar todo lo que tenga que ver con cristianos, todo lo que tenga que ver con Jesús en su vida. Este rechazo pues puede provenir de varias cosas, pero es un rechazo absoluto hacia Jesús. Buscar eliminarlo completamente, de la sociedad, de la familia, de mi vida, de donde sea, eliminarlo. Y esto era lo que querían hacer. Y tan grande era su deseo de querer eliminar al Señor Jesús, que no les importaba, porque ellos mismos dicen, nuestra ley no nos permite matarlo, pero vamos con el que sí puede matarlo. O sea, no les importaron sus propias reglas. Ellos no podían matarlo. Por sí mismos no podían, pero vamos con el que sí. Ellos, y es un poco cómico la actitud que ellos tienen, porque los judíos siempre estuvieron sometidos a los romanos, a la de a fuerzas, porque no les quedó de otra. Y pues los respetaban porque no les quedaba de otra tampoco, más o menos. Pero en esta ocasión, casualmente, van en busca de los romanos. Siempre ellos estaban tratando de huir de los romanos, pero esta vez que se trata del Señor Jesús y de eliminarlo, o sea, no importan hasta dónde se tenga que llegar con tal de cumplir el objetivo de eliminarlo. Eso pasó con el Imperio Romano a lo largo del tiempo. Querían eliminar al cristianismo, y ¿cómo fue que el método para hacer eso fue perseguir a los cristianos? Vaya sorpresa, y adiós sus maneras de actuar, que en cuanto más persiguen a los cristianos, más se multiplican. Y entonces empezaron a perseguir a los cristianos con la idea de desaparecerlos, y los empezaron a culpar de incendios a las ciudades y un buen de cosas. Los empezaron a culpar a los cristianos, y los cristianos más se multiplicaban y más crecían. Este es un segundo rechazo que hay: eliminar al Señor Jesús y todo lo que tenga que ver con Él. Todo lo que tenga que ver con Él. Y esto es algo que nos lo anticipa el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Nos lo anticipan diciendo que hay gente, y que Satanás y que el anticristo también, que de parte de Satanás la obra es eliminar todo lo que tenga que ver con el Señor Jesús, todo lo que más se pueda. Este es un segundo rechazo muy claro. Es bien fácil identificar estos dos, porque unos se burlan del Señor Jesús, o los otros quieren borrarlo totalmente, y con él todos los que nos decimos seguirle. Este grupo es muy poderoso, este segundo es muy poderoso. Los otros no son tan fuertes, porque los que se burlan, porque sus burlas solo llegan a burlas. Pero los que quieren eliminar al Señor Jesús son muy peligrosos en cierto sentido, porque no les van a importar las barreras que haya. Van a llegar hasta el final con tal de eliminar al Señor Jesús. Y tanto llegaron a las instancias finales que se burlaron de su propia ley y crucificaron al Señor Jesús. O sea, lograron lo que querían: crucificarlo, matarlo. Dios en su plan sabía que nuestro Señor Jesucristo había de resucitar. Ellos no lo tenían en cuenta, pero ellos lograron su objetivo, según eliminarlo, matarlo. Ellos no sabían el impacto que había tenido la predicación del Señor Jesús, que esos 12 alcanzó para convertir a tantísima gente en el Imperio Romano, que fue necesario perseguirlos. Este es el segundo grupo, los que buscan eliminar al Señor Jesús. Este es otro tipo de rechazo. Y tenemos un tercer grupo, y este es un grupo muy interesante y de mucho cuidado. En el 19:4 dice de la siguiente manera:
Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ya leímos parte del versículo 6, la segunda parte donde Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Un poquito más adelante, del 8 al 12, dice de la siguiente manera: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, ya tenía miedo, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte o que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, pues los líderes judíos, los principales. Ok, aquí vemos un tercer grupo de personas, una tercera actitud que se puede tener frente al Señor Jesús. Y esta es una actitud de cierta empatía. O yo le puse así: el grupo de los que no son indiferentes. ¿Por qué? Pilato habló con Jesús y dice él: no encontré ningún delito. Yo no le voy a hacer nada. Pero ¿qué hace Pilato? Tampoco lo impide. ¿Por qué? Porque Pilato, aunque vio a Jesús y convivió un poco con él y platicó con él, vio que no había delito del que le estuvieran acusando. Vio que no tenían razón los líderes en tratar de matar al Señor Jesús. Por eso es que es tan conocida la frase de que se lavó las manos, literalmente, porque él dijo: yo no tengo nada que ver aquí, cierto, pero tampoco hizo nada para impedirlo. ¿Por qué? Porque Pilato tenía sus propios intereses. Sabía que provocar una revuelta judía iba a perjudicar su mandato, iba a perjudicar su gobierno, y más porque él estaba ahí metido en todo el asunto. Entonces, Pilato tenía cierta empatía con el Señor Jesús. Y nos dice el Evangelio de Mateo que su esposa le dijo, su esposa tuvo una cierta revelación acerca del Señor Jesús y le dijo: no los dejes, porque sufrí por él en la noche, padecí por este hombre. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. Su esposa lo sabía y se lo comunicó a Pilato, y Pilato sabía. Pilato ya estaba en el entendido de que Jesús no era culpable de lo que le estaban acusando. Entonces Pilato tenía una cierta empatía. No creía en él, pero pues tampoco quería matarlo, tampoco se estaba burlando de él. De alguna manera buscaba como que estuviera bien, porque le dice: háblame para que te pueda liberar, dime algo. Jesús no, Jesús en parte sabía que eso había de suceder. La mayor culpa no es de Pilato, claramente, pero Pilato tampoco hizo nada para impedirlo. Pilato se lavó las manos, dijo: pues ahí hagan con él lo que quieran, yo tampoco voy a defenderlo. Porque Pilato tenía sus propios intereses. Pilato estaba viendo por sí mismo, no estaba viendo por el Señor Jesús, estaba viendo por él. Y Pilato demuestra el tercer grupo de personas, y el más peligroso de todos: aquellos que tienen cierta empatía por el Señor Jesús, pero no creen en él. Tristemente, las iglesias están llenas de gente así, que sienten cierta empatía, como que les gusta, pero realmente no han creído en el Señor Jesús. Realmente no están dispuestos a tomar su cruz y a seguirle. Pilato no estuvo dispuesto a eso, porque eso le iba a costar su reputación como líder, su reputación como gobernante, iba a provocar problemas con el César, y él no estaba dispuesto a. Para él, el Señor Jesús no valía la pena como para hacer algo así. Y vuelvo a decir, tristemente las iglesias están llenas de gente así, que no están dispuestas a renunciar a lo suyo por Jesús, que no consideran que valga tanto la pena el Señor Jesús como para renunciar a sus vidas, para seguirle a Él. Incluso algunos de nosotros podríamos estar ahí, o algunos de nosotros hemos estado en ese lugar, como que pues sí voy a la iglesia, como que me gusta cuando cantan, como que está bonito, pero hasta ahí, porque yo voy a seguir en mi plan de vida. Esa es mi meta y a mí no me importa nada, yo voy a llegar allá y sí voy a la iglesia y de vez en cuando me gusta. Tal. Las iglesias están llenas de gente así. Hay tristemente tanta gente que cree que es cristiana y no lo es, solamente por tener cierta empatía por el Señor Jesús.
Porque Pilato, pudiendo haber hecho algo, no lo hizo. Porque muchos de esos cristianos, pudiendo hacer algo, no lo hacen. Este es el grupo más peligroso, porque de estos es de donde vienen los problemas dentro de la iglesia, de los que no son cristianos. El apóstol Pablo nos llama la atención de tener cuidado de este tipo de hermanos, de este tipo de gente, que siendo cristianos, dice en 1 Corintios 5:11, no se sienten con los que dicen que son hermanos y siguen pecando y siguen haciendo cosas que claramente no son de un cristiano. Vamos a leerlo rápidamente para no citar incorrectamente las palabras del apóstol Pablo. 1 Corintios 5:11. Y es interesante que se los diga a los corintios, porque precisamente ahí en la iglesia de Corinto había muchos que no eran cristianos. 5:11, que dice de la siguiente manera. Sí, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. El apóstol Pablo nos está advirtiendo claramente de los que se dicen ser hermanos y no son. Porque en aquel entonces en las iglesias y había gente que se decía ser cristianos y no eran. Por eso dice Pablo, vean, por eso dice el Señor Jesús: por sus frutos los conocerán. Una cosa es lo que podemos decir, otra cosa es lo que hacemos. Y este es el grupo más peligroso. ¿Por qué? Porque la traición de parte del Señor Jesús vino de uno de los que estaban en ese grupo, que es Judas. Judas estuvo con él, comió con él, predicó con él, hizo milagros con él, pero él realmente no creyó en el Señor Jesús. Él realmente no se negó a sí mismo. ¿Por qué? Porque Judas, igual que Pilato, buscaron su propio bien. Judas por unas monedas de plata, Pilato por su reputación como gobernante, y alguno de nosotros puede ser por cualquier cosa en la vida. Pensar que eso vale más, o que no vale tanto la pena dejar al Señor Jesús por lo que yo quisiera en la vida. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta, lo hablábamos hace un rato, que cuando consiguiéramos algunas de esas cosas nos vamos a dar cuenta que son cosas huecas y vacías. Judas, cuando recibió el dinero y vio lo que había hecho hacia el Señor Jesús, se dio cuenta de que el dinero no valía lo que había hecho. Y fue tan grande el remordimiento que él mismo se desvivió, porque se dio cuenta. Este es el grupo más peligroso que hay, los que dicen ser y no son. Los que sienten empatía, pero no abrazan la fe. A los que les gusta cómo se comportan los cristianos, pero no son cristianos. A los que medio van a la iglesia, pero realmente no han hecho un compromiso. Esta es la gente más peligrosa, porque escuchan y no creen. Esta es la gente más peligrosa. Y de aquí es de donde viene el mayor parte de la iglesia cristiana, de gente que está dentro y que no creyó. De falsos maestros que están dentro y predican. De gente que está dentro y enseña cosas erróneas. Por eso es que tiene que venir el apóstol Pablo, por eso es que tiene que venir el apóstol Juan y escribir las cartas que están ahí, porque había gente enseñando cosas que no eran, porque había gente diciendo cosas que no eran, y los que sí eran empezaron a creer esas cosas. Muchos de los problemas que ha tenido la iglesia históricamente vienen de dentro, de fuera no, porque es bien fácil darse cuenta. Cuando alguien se burla del Señor Jesús, pues es evidente. Cuando alguien quiere borrar algo acerca del Señor Jesús, es demasiado claro. Pero cuando viene de dentro, es de donde hay que tener cuidado. Vuelvo a decir, la traición hacia el Señor Jesús vino de dentro. No vino de uno de fuera, vino uno de dentro. Dijo el Señor Jesús: el que mete la mano al plato conmigo. De ese vino la traición, de uno que estaba dentro, que lo conocía, pero no creía en él. Y lo mismo Pilato. Pilato pudo hacer algo, pero no valía tanto la pena arriesgar toda su reputación por el Señor Jesús. Este es el grupo más peligroso, porque sin saberlo, si no lo notamos, si no examinamos nuestra vida, alguno de nosotros podría estar ahí.
en sentir cierta empatía por el Señor Jesús. Me gusta lo que dice, más o menos, sin tanto compromiso, pues. Y la verdad es que no, porque el Evangelio, lo que predica el Señor Jesús, requiere un compromiso de vida absoluto, tan grande que le costó su vida a él y le costó la vida a los primeros cristianos. Y le sigue costando la vida a muchos cristianos hoy en día. Por eso he estado diciendo estos días que se requiere, o bueno, que va a venir la persecución, porque Dios va a purificar su iglesia de todos esos que dicen creer y no creen. Finalmente tenemos el último grupo de personas. Dijimos los que rechazan a través de burlas, los que rechazan buscando eliminar y los que no son indiferentes. Pero tenemos el último grupo, los que sí son parte. Eso sí. Y los tenemos aquí en el versículo 25, que dice de la siguiente manera. Ya aquí, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y rápidamente en el versículo 38 al 40, dice de la siguiente manera: después de todo esto, de que ya el Señor Jesús había muerto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces finalmente tenemos al grupo de los que sí son parte de. No los que sientan empatía, sino los que sí son parte. En este grupo pues también está Pedro. La semana pasada pues hablamos de los errores de Pedro, pero uno de los aciertos que tuvo Pedro era estar ahí. Quizá estaba lejos, quizá negó al Señor Jesús, pero ahí estuvo, lo vio. Juan también estaba ahí. Aquí al lado de la cruz sigue estando Juan, está María, la madre de Jesús, está alguno más, y al final cuando el Señor Jesús muere, vemos aquí a Nicodemo, vemos a José de Arimatea mostrando respeto hacia la persona del Señor Jesús, buscando un lugar donde sepultarlo. Eso es lo último que uno puede hacer por una persona que ya no está, mostrarle respeto. Y es lo que ellos hacen, buscan un lugar en donde pueda descansar, preparan su cuerpo como pues ya para que quede sepultado. Ellos muestran respeto, de alguna u otra manera se están haciendo parte de. Porque es cierto, tenían miedo de los judíos hasta cierto punto. Ese miedo pudo haberles evitado que fueran a hacer algo, pero no. Sin embargo, lo hicieron, pidieron el cuerpo, prepararon la tumba, prepararon el cuerpo del Señor Jesús. Tenemos a las mujeres, incluso aquí ya no alcanzan el capítulo 20, pero las mujeres que estaban preparando su cuerpo también no terminaron y regresan el día domingo a terminar de preparar su cuerpo. Estos eran los que estaban ahí, los que sí se hicieron parte. Porque Pilato no hizo mucho después de que murió el Señor Jesús. Judas ya no estaba. Los que decían ser empáticos, los que decían creer, los que más o menos sentían algo por el Señor Jesús, a la mera hora ya no hicieron nada. Y los que se hicieron fueron los que verdaderamente creyeron en Él. Ellos se hacen parte. Ellos son los que están presentes. Ellos los que están ahí. Vemos a las mujeres, vemos a estos hombres que verdaderamente creyeron en el Señor Jesús. Y cuando tuvieron la oportunidad, hicieron algo. Estos hombres, aunque ya estaba muerto, aunque el Señor Jesús ya no estaba aquí, su cuerpo era el que estaba ahí, le muestran respeto, hacen algo al respecto. No se quedan con los brazos cruzados. Estos son los que sí, estos son los de a de veras, estos son, diciendo lo del equipo de fútbol, estos eran los que verdaderamente se identificaban, los que pertenecían al grupo. Estos sí eran, no los que más o menos, estos sí eran los de a de veras. Tenían sus fallas y sus errores, sí, pero estos sí eran. Y a la hora de demostrarlo, Pedro se equivocó, pero cuando tuvo la oportunidad, lo volvió a hacer. Juan estuvo frente a la cruz, María estuvo ahí con él también. Estos eran los de a de veras. ¿Y cómo se identifican a los de a de veras? Porque estuvieron ahí. Estuvieron ahí, cuando pudieron hacer algo, lo hicieron. ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hicieron María? Solamente estaban ahí parados al lado de la cruz, no podían hacer más nada.
más que ver al Señor Jesús con dolor crucificado. Lo que hicieron fue estar, nada más, estar presentes, estar ahí. Entonces, estos son los 4 tipos de personas que podemos ver en el sacrificio del Señor Jesús, y en la actualidad lo seguimos viendo. Los que rechazan, burlándose, los que quieren eliminarnos, los que son empáticos y los que sí son. No nos preocupemos tanto por burlarnos o por los que quieren eliminar, porque eso es muy evidente. Preocupémonos por los que medio sienten empatía. El llamado para nosotros el día de hoy a la reflexión es ese, hermanos. Que tengamos cuidado, que reflexionemos y que le pidamos a Dios que nos ayude a examinar nuestra vida. Si verdaderamente no hemos creído en el Señor Jesús, si verdaderamente no hemos puesto nuestra confianza en Él, si hemos actuado en la vida como Pilato creyendo que no vale tanto la pena Él como para dejar lo que quiero y lo que sueño y lo que anhelo y lo que deseo, hoy es un buen día para pensar en eso. Este tipo de gente siempre va a haber. Y el problema más grave es que esa gente que es empática, tan solo empática, no es salva. Y vuelvo a decir, tristemente, muchas iglesias están llenas de gente así, que creen ser salvos y no lo son. Creen que por ir a la iglesia ya, con eso ya está bien. Y no. El llamado es ese, hermanos. Vamos a examinar nuestras vidas. Hoy es el día. Si usted quizá siente dudas respecto a que si ha llegado a la salvación o no, hoy es un buen día para decirle al Señor Jesús, creo en ti. Y también un buen día para renovar nuestros votos por ahí, decirle, Señor Jesús, hoy vuelvo a confirmar que creo en ti, que creo que tú moriste por mí. Póngase de pie, vamos a terminar en esta tarde. No vamos a acabar aquí con Juan 19, vamos a seguir meditando en él, porque Juan 19 tiene tantas cosas importantes que en un día no es suficiente. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por la vida que tú nos das y por la ocasión que nos das de estudiar tu palabra, de ver, Señor, qué es lo que aconteció aquel día en la cruz. Y, Señor, ver tu sacrificio. Ver el momento en el que tú tomas el lugar en la cruz, que mueres por nuestro pecado, que tomas nuestra maldad, la cargas en tus hombros y pagas por ella. Señor, hemos visto acerca de los tipos de personas y los tipos de actitudes que hay frente a ti, frente a tu sacrificio. Señor, sabemos que tarde o temprano la gente se ha de burlar de nosotros, como se burlaron de ti. Sabemos que tarde o temprano, Señor, la gente ha de buscar eliminarnos a nosotros con tal de eliminar todo lo que tenga que ver contigo. Eso lo sabemos, Señor. Estamos dispuestos a aceptarlo. Pero, Señor, también sabemos que hay un grave problema. Y es esa gente, esas personas que creen, Señor, haber creído en ti, que realmente no han puesto su confianza en ti. Y sabemos, Señor, que quizá puede ser que alguno de nosotros se encuentre en esa situación. Quizá en algún momento de nuestra vida hemos estado en esa situación. Señor, el día de hoy te pedimos, sálvanos. Sálvanos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Sálvanos. Sabemos, Señor, que ese sacrificio en la cruz fue por nosotros. Creemos, Señor, en tu nombre, en ti, Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el Creador del universo, como el Señor de nuestra vida, el Señor de la creación. Y confesamos, Señor, que creemos en ti, que creemos en tu sacrificio, que creemos, Señor, en tu muerte por nuestros pecados y en tu resurrección. Creemos en ti, Señor Jesús. Creemos en ti como nuestro Salvador. Creemos en ti, Señor, como nuestro libertador. Creemos en ti. Señor, sálvanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Por tu gracia y por tu misericordia, Señor, sálvanos. Danos seguridad, Señor, de que te pertenecemos, de que somos tuyos. Sálvanos, Señor Jesús. Sálvanos.
¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sálvanos, Señor, sálvanos. Creemos en ti, creemos en tu nombre. Creemos, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Creemos en ti, Señor. Sálvanos, sálvanos, Señor. Sálvanos. Si hemos dudado, si hemos tenido miedo, Señor, el día de hoy quita todo eso, por favor, y sálvanos. Sálvanos, Señor, ten misericordia. Ven nuestra condición. Señor, te necesitamos. Sálvanos. No podemos hacer más nada que rendirnos y postrarnos ante ti. Sálvanos, Señor, por favor. Sálvanos. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Exaltamos tu nombre, bendecimos, Señor, tu palabra y gracias por lo que nos has dado en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.